Controles centrales, don Herbert Tash en la transmisión streaming de Facebook Live. Yo soy Maynor Hernández y aquí comenzamos. Redes Ciudadanas presenta nuestro editorial. Llega la hora de la verdad para el transporte público de personas. Con el giro de 180 grados que dio el gobierno de la República la semana pasada, abandonando su propia estrategia de abrir el país por etapas escaladas de 0 a 4, de acuerdo al comportamiento de los casos positivos de COVID-19, prácticamente han comenzado a operar todos los sectores confinados desde hace casi 5 meses. Restaurantes, bares y plazas comerciales ya se pueden observar funcionando en muchos lugares. No obstante, uno de los sectores más complicados para volver es el del transporte de personas por ser uno de los servicios públicos más obsoletos y abandonados a la suerte de los usuarios desde hace mucho tiempo. Y es que a la precariedad con la que operaban hasta el 15 de marzo pasado, buses destartalados, rutas insuficientes, choferes con pocos modales, abuso en el cobro y los asaltos, ahora hay que agregarle uno más mortal: el riesgo al contagio del coronavirus por el hacinamiento en el cual se deben transportar las personas como consecuencia de las causas enumeradas antes. Mientras la normativa gubernamental está soñando con un porcentaje de ocupación de los buses según sea el color con el que esté identificado el municipio donde va a funcionar, en la práctica los propietarios dicen que lo respetarán si y solo si les permiten aumentar la tarifa, con lo cual comienza el eterno dilema de qué es primero, si el mejoramiento del servicio o subirle el precio. Para la ciudad de Xela, los buses de 60 pasajeros que comenzaron a descartarse a principios de siglo como una medida para descongestionar el centro histórico, hoy día parecen ser las únicas que podrían cumplir con el distanciamiento de los pasajeros, pero el problema es que una buena parte de las rutas están cubiertas por microbuses a los que, si se aplicara la norma, no podrían transportar más allá de 8 pasajeros. El giro del gobierno central dejó en el campo de los gobiernos locales el manejo de esta compleja decisión, lo cual ha tomado desprevenido a los consejos municipales que estaban al margen del manejo de la pandemia desde el principio. Esa brasa caliente ahora la deberán gestionar como suele suceder, con sus propios instrumentos de administración y sin contar con apoyo alguno del gobierno central. Viene la pregunta: ¿acaso no estamos comenzando al revés el manejo de la peor crisis que sufrimos junto al mundo? El tiempo lo dirá. Muy bien, señoras y señores, estamos entonces listos, prestos y dispuestos a iniciar la edición 386 de Redes Ciudadanas esta mañana, y saludo con mucho gusto vía telefónica. Nos acompaña esta mañana el licenciado Jorge Lemus. Él es pues un investigador de la División de Investigación del Centro Universitario de Occidente, que se ha ocupado en el pasado reciente de hacer varios estudios en relación a este tema tan complejo que es el transporte público de personas. Buenos días, Jorge, gracias por tomar nuestro llamado esta mañana. Quisiera comenzar preguntándole, de la visión suya, desde todo lo que se ha estudiado y analizado, el sector de transporte urbano de Quetzaltenango, ¿cómo es que usted cree que pueden volver a funcionar en condiciones que, como las actuales, son total y absolutamente inéditas? Nunca había sucedido esto. A lo mejor a veces el problema estaba en un pleito por la tarifa, en fin, pero ahora la situación es distinta. ¿Cómo usted cree que el transporte público de personas, el Quetzaltenango, puede volver con cierta seguridad para los usuarios? Bienvenido a Redes Ciudadanas, licenciado Lemus. Muchas gracias, buenos días en primer lugar a todos los radioescuchas, y gracias, Maynor, por la invitación para compartir siempre nuestras ideas. Pues tiene razón usted, este es un tema
muy importante, muy espinoso también tratarlo, y ahora con las decisiones pues que se tomaron a nivel de gobierno central, que son decisiones de gobierno, no tanto como una política pública como usted lo mencionó, porque es una cuestión más de carácter unilateral que se toma a nivel de gobierno. Le han dejado pues una mayor responsabilidad a los consejos municipales, a los alcaldes, es decir, que esto se maneje a nivel local. Sin embargo, pues tenemos nosotros ahí sí que muchas falencias en el caso del municipio de Quetzaltenango, porque toda vez encontramos a estas alturas que no se ve claro todavía cuál es un plan serio de trabajo a nivel local. Y por otra parte, hemos visto pasar prácticamente 4 meses en donde la municipalidad ahí sí que ha tenido un espacio de oro, podríamos decir, para tomar muchas decisiones, para cambiar muchas cosas del municipio en materia de mercados, de parques y particularmente del transporte público y específicamente el transporte urbano. Y no hay que olvidar que este es un asunto muy importante porque de acuerdo a encuestas que nosotros hemos hecho, le hemos llamado encuestas ciudadanas con el Observatorio Ciudadano, hemos establecido que cerca del 58% de las personas en Quetzaltenango utilizan el transporte público. Y de ese transporte público, cerca del 74% utilizan el transporte urbano. Y en ese sentido también, la mayoría de los que utilizan el transporte urbano son mujeres, son indígenas, jóvenes, obviamente por los estudios, y por otra parte, gente que tiene, digamos, niveles de estudio abajo del nivel básico. Entonces, esto quiere decir que es un servicio esencial para la mayoría de la población. Por supuesto, ahorita hay que tomar en cuenta que no hay clases, no hay, digamos, actividad docente en todos los niveles, y por lo tanto, pues podríamos decir que la demanda por el servicio ahorita, pues, es baja. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que pensar en que se regrese de nuevo al funcionar este servicio en el nuevo contexto de esta pandemia, pues hay que razonarlo mucho. Yo soy de la idea que este servicio, ahorita por la baja demanda que existe, no es relevante que regrese a operar porque es un servicio donde la gente se aglomera. Tampoco tenemos evidencia de que las unidades que se vayan a utilizar vayan a ser diferentes. Se está hablando que se van a utilizar solo los buses grandes, pero sabemos que por el tipo de personas que administran esto, los pilotos, difícilmente se va a respetar digamos, el protocolo que hay que seguir, especialmente en cuanto a limpieza y el distanciamiento entre los pasajeros. Entonces, en lo personal, pienso que se tiene que postergar un poco más. Ahí sí que es difícil porque hay gente que depende de esto, pero ahorita no hay, como decíamos, no hay clases, que es lo que más demandaría el servicio. Mucha gente también está suspendida de su actividad laboral, entonces creo que había que esperar un poco más. Yo creo que ahorita también a nivel local las autoridades deberían de ver otras alternativas, como por ejemplo incentivar el uso de la bicicleta, la caminata. Afortunadamente Xela todavía es una ciudad pequeña, muchas actividades las puede realizar uno a pie, en bicicleta, entonces creo que habría que también ver alternativas, es decir, ya no pensar en regresar a ese mismo mal servicio de transporte urbano que hemos adolecido por años. Ahorita como que a la hora de que se piense retornar a operar este servicio hay que pensar en algo nuevo, algo más decente, algo más digno para los usuarios, porque no es posible que se pretenda regresar con ese mismo tipo de servicio de mala calidad y peor aún pensando con tarifas más altas, que ahorita para la mayoría de gente que está pasando una crisis económica también, no solo lo de la salud, es un poco difícil pensar que se pueda autorizar una tarifa pues que duplique o triplique el valor del servicio urbano.
Bueno, usted me decía al principio, Jorge, que hay un 58% de las personas que en Quetzaltenango utilizan el transporte público para movilizarse. Eso significa 1 de cada 2, pues necesitan de este servicio. Ahora, la cuestión que surge acá, le pregunto a usted, ¿cómo es que cree o cuál es el análisis que hace respecto a en estos 4 meses? ¿Cuál ha sido la alternativa que la población ha tenido para poderse movilizar? Dado que, si bien es cierto, actividades como los estudios, actividades como el trabajo en restaurantes quedaron totalmente cerrados, pero también es cierto que otras muchas actividades, especialmente en los mercados, en el comercio de alimentos y demás, pues están totalmente funcionando durante estos 4 meses. ¿Cómo cree que la población, qué alternativa cree que encontró la población en este tiempo? Bueno, lo que vemos frecuentemente y ahora más es el uso de los pick-ups. También proliferó el uso de la motocicleta. También ahora ve usted más personas en bicicleta y obviamente también más personas a pie. Definitivamente las personas ante la necesidad, particularmente de generar ingresos, quienes no tienen algo fijo mensualmente, tienen que ver qué hacen, y en el caso del transporte, pues bienes para los mercados, ha utilizado mucho el pick-up. Y obviamente también camiones, sí, tomando en cuenta que no había restricciones para este tipo de vehículos si estaban transportando alimentos. Pero lo que sí es cierto es que las personas no se quedan paralizadas, ¿verdad? Que la necesidad los empuja, y también el mismo movimiento de mercado donde entramos nosotros los consumidores impulsa a que se busquen ese tipo de alternativas. Sí, también hay que tomar en cuenta que han implementado mercados a nivel de barrio, esos mercados cantonales que le llaman, y eso pues de alguna manera también ha hecho que se acerque un poco más a los distribuidores de ciertos productos las distancias para poder acceder a los consumidores. Entonces, como decía también hace un momento, Quetzaltenango tiene todavía esa ventaja, si le vemos de ese lado, que no es una ciudad tan grande, pues se puede abarcar todavía con un medio de transporte más elemental, e incluso a pie, pues no necesita uno para ciertas actividades un vehículo. Por supuesto, cuando se trata del traslado de bienes, pues sí se necesita por lo menos un pick-up, pero alternativas hay, ¿no? Bueno, pero aquí en lo que usted menciona, por ejemplo, si esas alternativas, vamos a decir, transportarse en una moto, es decir, transportar a una persona que no conozco en la parte trasera de mi motocicleta, o los mismos pick-ups que pues transportan 15 o 20 personas en la palangana de un pick-up. ¿Esto no cree que de alguna manera el transporte público, con todo y todas las falencias y desventajas que usted ha mencionado al principio, seguiría siendo una mejor alternativa? Si se sigue cierto protocolo y se cumple, creo que podría ser, porque si estamos hablando de un tipo de unidades donde se pueda mantener cierto distanciamiento, se pueda también saber que los pilotos van a cumplir y hacer cumplir las disposiciones para que las personas ahí sí que vayan lo más inocuas posible, creo que sería una mejor alternativa. Ahora, eso si lo vemos en el uso así, digamos, de personas de diferente tipo que no se conocen, por decir algo, no conviven, pero a nivel privado también hay que tomar en cuenta que hay mucha gente que tiene su vehículo particular, entonces creo que esa otra alternativa también está, por lo menos si le menciono los estadísticos, estos son datos de noviembre del año pasado, ¿no? Encontramos que 30% de las personas se moviliza en vehículo y 6% en motocicleta. El resto camina o usa bicicleta, ¿no? Entonces, eso quiere decir también que una alternativa que
se tiene a mano, pero no es toda la población, pero sí es un porcentaje significativo, porque casi un tercio de la población tiene su vehículo particular. Entonces, si ahorita tenemos una demanda baja de servicio de transporte público, pues creo que con unidades, adecuadas, que tendrían que ser prácticamente unidades grandes para poder mantener el distanciamiento, se podría combinar un buen medio de transporte para las personas a nivel de Quetzaltenango. Como decíamos, pues muchos, yo me incluyo porque he estado utilizando mucho mi bicicleta y saliendo a hacer muchas actividades a pie. Entonces creo que también hay que concienciar a las personas de que si pueden caminar un poco o utilizar un medio que también les puede ayudar para hacer ejercicio como la bicicleta, hay que hacerlo. Por supuesto, esto necesita también algún tipo de decisiones a nivel municipal, como tal vez ahorita, como se mencionó por ahí, un proyecto de diseñar ciclovías, darle un poco más de seguridad al ciclista, porque aquí sí uno de los problemas que no lo incentivan a uno a salir en bicicleta es de que también los pilotos de vehículos no lo respetan a uno, es fácil que lo atropellen. Entonces creo que ese tipo de medidas para proteger más al ciclista e incentivarlo podrían ser alternativas, no solo para pasar la crisis ahorita pandémica, sino alternativas ya de futuro que se queden de una vez. Hay ciudades en Europa que ya han sacado de sus centros históricos los vehículos y ahí la gente solo se moviliza en bicicleta o a pie. Creo que esas cosas habría que pensarlas ya desde ahorita, no simplemente para pasar el momento de la crisis, ¿no? Muy bien, tengo que hacer aquí el primer contacto con nuestros patrocinadores en la edición 386 de Redes Ciudadanas. Esta mañana estamos conversando acerca de todo lo que rodea el regreso del transporte urbano en Quetzaltenango y pues en otras ciudades del país, y principalmente lo estamos haciendo en una parte con el licenciado Jorge Lemus. En la segunda parte ya se nos une a la conversación el concejal Rodrigo Villatoro. Él es el presidente de la Comisión Municipal de Transporte y pues vamos a conocer la versión oficial, y también tenemos dentro de la lista de invitados a un empresario transportista para tener todos los elementos necesarios y que usted tenga un criterio respecto a el retorno del transporte urbano en Quetzaltenango. No se vayan. Guatemala tiene gente trabajadora como tú. Préstamos para un nuevo comienzo. WhatsApp 7931-1600. COSAMI. En el semáforo busquemos el verde. En Shela sí podemos. Para escuchar radio, no necesita desatender sus ocupaciones. Su producto o servicio debe estar presente con un anuncio en la radio. Comuníquese a Ventas de Estéreo 100, 5722-1489 y 7794-2900, extensión 1. Estéreo 100, 100 en todo. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Evite los medios anónimos e irresponsables. Dígale no a las noticias falsas. Los medios de comunicación formalmente establecidos son el antídoto más eficaz contra la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Gourmet Smokehouse está de regreso en McDonald's y esta vez no te la puedes perder. Con su sabor inigualable y su deliciosa salsa de tocino, cebolla empanizada y mostaza dulce. Pídela por la nueva app de McDonald's Express o llámanos al 1770. Gourmet Smokehouse.
Para vos que sos engasado, venite y conoce nuestros planes hechos para vos. Planes de 5 megas por 149, 12 megas por 199, 20 megas por 246. Nuestro plan gamer por 279 quetzales, en el que te damos 20 de subida y 20 de bajada y 30 megas por 300 quetzales. No lo pensés más y venite. Pero venite con nosotros al internet de máxima velocidad. Y recordate que todas las noches aumentamos tu velocidad de 11 p.m. a 7 a.m. sin costo adicional. Venite, conectate a la máxima velocidad. Hoy estamos separados y nada nos debe limitar. Por eso juntos avanzamos con Mayatur. Pedal a pedal, en bici lo vamos a lograr. Con Mayatur soy capaz de todo. Guate, muévete en bici. Visita nuestra nueva tienda Mayatur Shela en Avenida Las Américas, a un costado de McDonald's La Floresta. Síguenos en Facebook. CNP La Agencia. La única agencia de publicidad y marketing integral en el suroccidente. PBX 7963-4100. CNP. Creatividad. Nuestra pasión. Si usted tiene diabetes, no se confíe. Aunque no tenga molestias en la vista, la diabetes puede causarle ceguera. Podemos prevenirla. Clínica de Ojos Retina Visión del Dr. Marlon Porras, oftalmólogo especializado en retina, mácula y vítreo en el Hospital Roosevelt de Guatemala. Experto en el diagnóstico y tratamiento de problemas visuales en pacientes diabéticos, oftalmología general y todo tipo de lentes. Torre Pradera Shela, segundo nivel, oficina 209, Quetzaltenango, con amplio parqueo bajo techo. Reserve su cita al 7930-4478. Confiamos en tus ganas de trabajar. Préstamos para un nuevo comienzo. WhatsApp 7931-1600. COSAMI. Fomentar en la ciudadanía el efectivo ejercicio de sus derechos mediante acciones informativas y educativas es nuestro objetivo. Estéreo 100 está presentando Redes Ciudadanas por una participación vinculante. La mañana de este día, lunes 3 de agosto del año 2020, estamos conversando en la edición 386 de Redes Ciudadanas acerca de todo lo que rodea el regreso a las actividades del transporte urbano en Quetzaltenango, y lo hacemos en la primera parte. Está con nosotros el licenciado Jorge Lemus. Estamos intentando, porque era una cita previa con el concejal Rodrigo Villatoro, pero aún en la producción me dicen que no responde el teléfono. Lo seguiremos intentando porque creo que es importante conocer la opinión de la autoridad municipal respecto a lo que se va haciendo acá. Tengo algunos comentarios ya. Sofi me dice, los transportistas piden aumentar el pasaje, pero no están pensando en mejorar el servicio. Por ejemplo, mantenimiento de las unidades, choferes respetuosos, un trato digno al usuario, por mencionar algunos. Me dice Eva Ochoa, las unidades ya eran bastante sucias, el trato al pasajero era deplorable. Podría empezar implementando buses grandes con la prioridad de atender personas mayores y mujeres. Y cierro con el de Morgan, que dice, por lo menos hay centros comerciales que tienen su propio bus para sus clientes, que hagan lo mismo los demás centros comerciales y que solamente autoricen buses grandes como son los de la Ruta 11 y rutas parecidas. Y Zul dice, transporte queremos, no cantinas ni centros comerciales abiertos. Así que es que tenemos a don Julio Ixcot en la línea. Él es un empresario del transporte urbano en Quetzaltenango. Buenos días, don Julio, gracias por tomar nuestro llamado. Estamos aquí analizando la forma en que los transportistas o las empresas de transporte urbano en Quetzaltenango van a volver a la actividad, y entonces me gustaría preguntarle a usted, que es de los prestadores de este servicio, ¿qué es lo que el gremio está pidiendo? ¿Qué es lo que están negociando con la municipalidad para el retorno de una manera lo más segura que se pueda, tanto para ustedes, su personal
personal, los pilotos y ayudantes y demás, así como para los usuarios del servicio. Buenos días y bienvenido a Redes Ciudadanas, don Julio Iscot. Sí, muchas gracias a todos los oyentes de Estéreo 100 y también muchas gracias al licenciado Mainos que nos ha invitado a este su programa, que es muy importante. Pues el problema está, tal vez nos hemos olvidado, como dice usted, con los empresarios, a tener un diálogo y tener un poco tener el protocolo que el ministro de Salud también nos está pidiendo. No directamente se ha convocado a nosotros, ¿verdad? Usted sabe que todo comienzo tiene que haber un diálogo entre lo que es el ministro de Salud, de Gobernación y Municipalidad, pero lastimosamente lo que es el ministro de Salud y Gobernación no se han acercado a los transportistas, no sé cuál es el motivo, no tenemos un protocolo directamente afirmado como una agenda, sino solo nos han llamado parte de la municipalidad como la Comisión de Transporte a un diálogo y más o menos en palabras verbales cómo es que se van a presentar las unidades. Entonces uno solo se guía por otras empresas que hemos estado viendo por medio de comunicaciones o por redes sociales, cómo es el tener las unidades preparados para tener las precauciones a esta pandemia. Lastimosamente pues no ha habido ni una clase de diálogo con lo que es el ministro de Salud ni con Gobernación. No sé por qué ellos no nos han tomado en cuenta, porque usted sabe que todo esto es un proceso, no es solo de empezar. Otro que también en realidad, como usted bien lo sabe, que el servicio urbano es el servicio de aquí en Quetzaltenango que está cobrando la tarifa de pasaje más barato, que es 1.25, y lo que es en el hasta 2.50. Entonces nosotros somos el servicio, somos los que cobramos el pasaje más barato, somos los que cobramos el pasaje más barato que es en la ciudad. Recordemos que también en la realidad usted sabe que hay distancias retiradas. También vemos que lo que es en el transporte que están utilizando ahorita son personas que tienen que utilizar como por decir pick-up, carros, motos, es el medio de transporte que las personas están utilizando, pero recordemos que también es un riesgo que están corriendo tanto como las personas que van en carros desconocidos o en motos que no sabemos las personas quiénes están transportando ese tipo, y no así, están cobrando 5 o 10 quetzales por persona. Bien dice que en un pick-up van, pero recuerde que en un pick-up van un riesgo. Imagínense que llueva o el sol, en un pick-up, un carrito van hasta 6 personas. Entonces yo creo que todo eso tenemos que analizar. Todos tenemos opiniones y libre de expresión, pero también no solo pensemos en los que tienen vehículos, porque recuerde que los que tienen el medio cómo transportar a veces somos los que más estamos en contra, pero no pensamos en la población que son más necesitadas. Incluso hay muchas personas que bajan a comprar, a vender y a trabajar, son varios tipos. O no, así como dice que no hay estudiantes, claro, no hay estudiantes, pero mucha gente también tiene necesidad de venir a trabajar o a vender sus productos y a comprar también más que todo. Entonces yo quisiera que a la población que tome su mano en conciencia. Nosotros no estamos surgidos en trabajar, porque también es un tema de que también corremos riesgos como pilotos y ayudantes, porque en el área rural siempre utilizamos ayudantes, porque recordemos que allá bajan las personas con sus productos de verdura y todo, tenemos necesidad de ocupar ayudantes. Entonces eso es un riesgo. Esto es un riesgo empezar ya a trabajar, pero sin embargo, lo poco que nos han dicho las autoridades, nosotros hemos tratado de ir mejorando los buses, como le digo, no así, habiendo un protocolo específico, que es parte del ministro de Salud, que es el indicado de prevenirnos a nosotros cómo es que tenemos que presionar las unidades.
Muy bien, le voy a pedir que se quede en línea, por favor, don Julio, porque ya tengo en línea también al concejal Rodrigo Villatoro, como decíamos. Él es el presidente de la Comisión de Transporte en la Municipalidad de Quetzaltenango. Gracias, concejal Villatoro, por tomar nuestro llamado esta mañana. Y quería preguntarle, ¿de qué ha ido las reuniones que se han tenido, si es que ha sido más de una, con los transportistas urbanos en Quetzaltenango? ¿Cuál es la agenda que se ha discutido allí? Hacer un pequeño brief para que también la población conozca qué es lo que se está discutiendo en aras de montar todos los protocolos necesarios para la seguridad tanto de los pasajeros como de los mismos operadores de este vital servicio para los vecinos de Quetzaltenango. Bienvenido a Redes Ciudadanas, don Rodrigo Villatoro. Muchas gracias, Maynor. Sí, así es. Hemos estado teniendo varias reuniones tanto con transportistas como con la Dirección General de Transportes, con miembros de la PDH, con el señor Edgar Guerra de la Procuraduría de Derechos Humanos, es el representante de la Defensa del Consumidor del Transporte, asimismo con PNC, que también vamos a estar coordinando, con Área de Salud, con la Policía Municipal de Tránsito y otras dependencias de la municipalidad. Número uno, para poder definir los protocolos que se van a poder emplear ahorita en la reactivación del transporte, tanto extraurbano como urbano, y actualmente con el transporte urbano hemos tenido pláticas, ya que previo a que ellos se puedan reactivar, conjunto con el área de salud, pues hay ciertos requisitos que ellos deben de cumplir. Por ejemplo, el día de mañana empezamos con lo que es la revisión física y legal de los autobuses que quieran iniciar en esta reactivación. Tenemos que constatar que cumplan, que tengan los sillones en buen estado, ya que el área de salud nos hace mención de que si hay algún sillón que está roto, que tiene la esponja salida o algún desperfecto de esa índole, que definitivamente sería un contaminante bastante peligroso para la población. Entonces, para poderlos limpiar, higienizar de una forma adecuada, tienen que estar en un 100%. Asimismo, como bien se sabe, pues en algunas redes sociales, yo no voy a decir que son todos los transportistas, me imagino que más algunos han tenido algunos inconvenientes y han tenido algunos buses en un estado pues que incompleto, donde podemos observar algunos buses sin vidrios y con nylon, ¿va? Entonces nosotros como Comisión de Transporte sí vamos a velar porque las unidades estén en las óptimas condiciones, y más por el hecho de que tenemos que sobrepasar esta pandemia y los vidrios tienen que abrir y cerrar adecuadamente, ya que tiene que haber un fluido de oxígeno constante en las unidades, según nos indicaba el área de salud. Asimismo, pues constatar que lleven la herramienta básica y principal del servicio urbano, que es su triquet, su extinguidor por cualquier emergencia. Vamos a estar viendo lo de las cabinas de aislantes. Ya el protocolo para el transporte urbano de Quetzaltenango, primero Dios, mañana tenemos el último borrador, ya que se ha estado trabajando junto con el área de salud, PDH, y cada uno le ha hecho sus aportaciones y observaciones para poder ya definir el adecuado de la ciudad de Quetzaltenango, ya que tenemos un transporte bastante dinámico, variado, en donde no solo tenemos una medida de unidades, sino que tenemos varias unidades de diferentes estilos y modelos. Bueno, aquí en esto me gustaría preguntarle al licenciado Lemus, luego ya nos dirán el concejal Villatoro o don Julio Ixcot, los transportistas, si se ha discutido al respecto de la tarifa ahí en esas mesas de diálogo, pero en los análisis, en los estudios últimos, ese que usted me mencionó que se había hecho recientemente en marzo de este año, allí incluyeron el aspecto de analizar la tarifa vigente del transporte urbano. Creo que tenemos una dificultad para escuchar al licenciado Lemus. Vamos a corregirla en la producción en este momento. Licenciado Lemus, ¿me escucha?
Bueno, creo que se nos ha perdido la comunicación con el licenciado Lemus, la vamos a restablecer en este momento, pero mientras el licenciado vuelve a estar con nosotros y nos cuenta si hay un estudio al respecto, me gustaría preguntarle al concejal Rodrigo Villatoro si este tema de la tarifa también se ha discutido allí en la mesa de diálogo con los transportistas. Sí, Maynor, ellos efectivamente han hecho su manifiesto en cuanto al requerimiento de un incremento en la tarifa derivado de la pandemia, ya que ellos aducen que con la mitad de la capacidad les va a ser difícil cubrir sus costos de operación. En este momento, yo como les he dicho en reiteradas ocasiones, el ente rector en sí no es la municipalidad de Quetzaltenango por estar en una catástrofe nacional como lo es una pandemia, es el área de salud. Entonces son ellos los que ahorita nos rigen en cuanto a los protocolos, me refiero al distanciamiento y a la capacidad de las unidades. Y asimismo, recordemos que aún estamos en estado de calamidad vigente, no sé si el Congreso de la República lo irá a prorrogar o no, pero durante un estado de calamidad no podríamos hablar de un incremento por la crisis económica que está sobrellevando el país. Nosotros ya comenzamos a tener reuniones virtuales con los miembros del COMUDE, con la Comisión de Transporte del COMUDE, con los miembros de Coalco, y tiene que ser realmente un consenso de toda la población, de los transportistas, si es que se llegara a dar el caso que se pudiera tomar en cuenta alguna propuesta provisional durante la pandemia. Pero sí tendríamos que tener ese consenso, esa aprobación de la gente. Tenemos el caso del alcalde de Misco que tuvo la intención de hacer un incremento y todos fuimos testigos de que tuvo que retroceder a la misma, porque como te digo, no es una situación fácil. Bueno, pero en todo caso, esto sí sigue siendo una competencia municipal. El estado de calamidad no mete las manos en la autonomía municipal. El área de salud tiene la preeminencia por hoy día en aspectos como la higiene, lo que mencionaba de los asientos y demás, pero la tarifa finalmente es una decisión de la autoridad municipal. Eso no ha cambiado, digo yo, con todas las condiciones actuales de la pandemia. Ya tenemos de regreso aquí al licenciado Lemus y le preguntaba al licenciado Lemus si en el último de los estudios que usted me mencionó se tocó y se analizó el tema de la tarifa, porque como siempre hay en condiciones extraordinarias de operación el transporte urbano, este es un tema que siempre se pone en la mesa de discusión. ¿Usted lo analizaron previamente? Este estudio que le mencioné hace un rato con algunos datos estadísticos no tocó el tema de la tarifa. Sin embargo, el último trabajo que hicimos que tocó ese asunto fue hace aproximadamente 3 años. Precisamente este año queríamos actualizarlo de nuevo, pero dadas las circunstancias de la pandemia ya no lo pudimos hacer. Pero le puedo mencionar esos datos que creo que no han variado mucho en ese tiempo. Y en ese contexto le menciono que cerca del 60% de las personas que eran usuarias directas del transporte urbano, que fueron las que entrevistamos en ese momento, decían que estaban de acuerdo en que se incrementara la tarifa. Más o menos como un 55% dijeron que podían pagar hasta $2.50. Un porcentaje menor como de 25% dijo que estarían dispuestos a pagar hasta $3. Y un porcentaje mucho más bajo como de 10% dijo que estaban dispuestos a pagar hasta 5 quetzales. Por supuesto, siempre y cuando el servicio se mejorara previamente en cuanto a la calidad de las unidades, el tipo de piloto, el tipo de rutas, es decir, que se hiciera pues un transporte más adecuado para el usuario, más digno. Creo que en ese sentido no ha cambiado la percepción de los usuarios, que no están, digamos, cerrados en no pagar un poco más, pero quieren un mejor transporte. Por supuesto, le estoy hablando en un contexto en que no existía este problema de la pandemia. Como bien decía mi antecesor,
en un contexto de estado de calamidad, creo que no es posible hablar de incremento de tarifas porque de acuerdo a la ley de orden público, parte de las tareas del gobierno en este caso es evitar el incremento de precios, que es algo que no se ha mencionado mucho, pero está en la ley de orden público. Pero de todos modos hay que pensarlo porque de un día a otro, no en este momento, pero se tendrá que abrir de nuevo el servicio al transporte público y como decía en mi participación anterior, no hay que pensar en un transporte que vuelva de nuevo con esa mala calidad que se ha prestado anteriormente, es decir, hay que pensar más en el usuario, hay que pensar más en las necesidades de la gente que necesita realmente el transporte y darle un transporte digno. Y creo que de esa manera se puede pensar, pues ya cuando se esté dando ese tipo de transporte de mejor calidad, en un aumento de tarifa. Yo creo que las personas al ver un buen servicio no van a renegar de pagar más, aunque hay que tomar en cuenta también que de hecho la tarifa oficial de 1.25 no se ha respetado, ¿no? Ahí sí que le pueden preguntar a cualquier usuario, para ciertas rutas se cobra 2 quetzales o más, entonces también creo que es necesario que se haga oficialmente un incremento cuando las condiciones lo permitan para que no se esté cobrando así ilegalmente, ¿no? Y otro aspecto que habría que tomar en cuenta, creo que también es un buen momento de pensar cómo organizar mejor a los empresarios del transporte urbano, porque nosotros como contribuyentes estamos pagando un subsidio al transporte de la ciudad capital. Entonces, yo no estoy de acuerdo con los subsidios en lo particular, pero es un hecho que se está dando subsidio a transportistas de la capital. Entonces, si eso está sucediendo, ¿por qué no pensar que si nosotros estamos pagando como contribuyentes también ese subsidio, que algo venga para Quetzaltenango y en algo puede ayudar también a que se mejore la inversión en unidades y mejorar la calidad? También hay que tomar en cuenta que probablemente el servicio ya no funcione solo a nivel privado, de repente se tiene que hacer una alianza público-privada en donde de nuevo la municipalidad entre también como parte de quien invierte y presta directamente el servicio, aunque es un servicio pues por naturaleza municipal, pero ahorita está delegado en empresarios privados, pero como que eso no nos ha funcionado, entonces de repente una alianza entre municipalidad y empresarios nos puede ir funcionando. Estas son ideas pues que vierto porque la idea es que no regresemos a lo mismo, pues el usuario no merece seguir pagando aunque se crea que es una tarifa baja por un mal servicio, por un servicio que no solo es malo, sino muy inseguro en cuanto al tipo de unidades, sino en cuanto a seguridad personal, porque hay mucha delincuencia dentro de ese tipo de unidades. Entonces creo que la tarifa, pues en el momento, por lo que decía de la ley de orden público, no es posible discutir un aumento, pero sí hay que pensar en mejorar la calidad y más adelante eso se podrá discutir. Bueno, don Julio, todavía está usted en línea y me gustaría, después de haber escuchado esto, porque tengo también aquí vía WhatsApp muchas opiniones de oyentes que me dicen que está bien, pero que de alguna manera los usuarios estamos demandando que todos los pilotos estén bien uniformados, así como los ayudantes que también deben estar bien identificados, que se mejoren las unidades y todas esas exigencias que también están alrededor del tema de lo sanitario, que pues como nos decía el concejal Villatoro, es una exigencia de las autoridades del ramo. A todo esto, los transportistas en estos 4 meses se han preparado para ello. Sí, yo creo que sí, todos tenemos razón. También recordemos que también usted sabe que el mantenimiento de una app tiene un costo. Usted sabe que cada insumo, cada repuesto que tiene la unidad siempre tiene un costo elevado. Entonces yo quisiera que también recordemos que en lo que son los buses grandes, si ustedes van a verificar los buses grandes, lo que es tal vez en ocasiones han visto buses de lo que mencionamos rutas, que son los que están mejor arregladas. Yo creo que no todos, pero sí somos los que tenemos las unidades tal vez un 75% en buenas condiciones. Entonces nosotros también como propietarios tratamos la manera de darles un servicio a la comunidad y recordemos que esta es una
es una cadena, porque si uno no da un buen servicio, tampoco no genera uno los costos de los gastos, los insumos. Entonces nosotros procuramos, no estamos dando como por decir un 100%, pero lo estamos dando un 75-80% del servicio, porque tanto como pilotos y ayudantes y propietarios, pues de eso se sostienen. Entonces, dando un mal servicio, yo creo que tampoco no es rentable tener una unidad así. Entonces nosotros como servicio, yo represento todo lo que es servicio urbano, lo que es a nivel de Quetzaltenango. Gracias a Dios los compañeros me han dado la confianza y yo quisiera insto a las autoridades, tanto como el ministro de Salud, Gobernación o Derechos Humanos y parte de la municipalidad, que tengamos diálogo, porque ahorita en lo que es esta pandemia, hasta ahorita un acercamiento hemos tenido. Entonces, como le digo, esto es un proceso, esto no es de la noche a la mañana, esto tiene que ser un diálogo, platicar, dialogar, afinar esto, pero que entremos en conjunto la comunicación con las autoridades, porque si ellos hacen sus reuniones aparte, después no nos convocan, entonces no hay una conversación directa donde nos ponemos de acuerdo para poder estar en una línea recta y ambos estamos definiendo. Póngale, si a mí me dicen, mire, tenemos una reunión, no es necesaria todos los transportistas, por eso tenemos unos 2, 3 representantes para que opinemos y nosotros trasladamos a los demás empresarios las condiciones que nos están pidiendo, y entonces en medio de un consenso nosotros también trasladamos a la comunidad qué es lo que estamos de acuerdo o no. Entonces yo quisiera a todas las autoridades que por favor nos tomen en cuenta para así no tener contradicciones, ¿va? Para no estar uno sí, otro no. Yo creo que entonces eso no es una cosa de comunicación. Entonces, como le digo, nosotros estamos de acuerdo, no estamos a lo que es, nosotros hemos respetado siempre los 1.25, lo que es servicio urbano grande. Nosotros nunca hemos abusado de las personas, incluso nosotros trabajamos en el área rural. Antes de hacer un aumento, nosotros platicamos con la población, tenemos una asamblea y la asamblea decide si sí lo da o no lo da. Los alcaldes comunitarios son un ente de observadores ante la comunidad para ver si sí están de acuerdo o no están de acuerdo, porque muchas veces las autoridades comunitarias, ellos ponen sus reglas y no es así. Las reglas las pone la comunidad y ellos están para ver la necesidad de la comunidad. Muy bien, tengo que hacer aquí el segundo contacto con nuestros patrocinadores. A la vuelta, pues, como era de esperarse, es un tema bastante álgido esto del transporte urbano. Estamos un tanto desbordados en mensajes vía WhatsApp, vía Facebook, pero que también nos dejan saber que hay algunas cosas que la gente quiere saber, como por ejemplo la manera en que se hará operativo esto de que si Quetzaltenango es un municipio que aparece en el control de colores pintado de rojo por el número de casos positivos que existen en el municipio, pues entonces lógicamente ahí la mitad es la exigencia, es que los buses solo vayan a la mitad de su capacidad, y por lo tanto, ¿cómo es que se va a hacer operativo esto? Es una pregunta que se repite mucho en los mensajes que nos están haciendo llegar esta mañana nuestros oyentes. En la edición 386 de Redes Ciudadanas esta mañana estamos conversando acerca de todo lo que rodea el regreso del transporte urbano de personas en el municipio de Quetzaltenango. Lo hacemos vía telefónica con el licenciado Jorge Lemus, el concejal Rodrigo Villatoro y el empresario del transporte Julio Iscot. Ya volvemos. Toma un respiro y prepárate algo delicioso. Sopas instantáneas Nissin te dan la hora. Es la hora 8:01. Te levantas, te bañas, te vistes, sales a la calle, entras al trabajo, llega la hora del almuerzo y... disfrutas una deliciosa sopa Nissin sabor camarón salsa picante. Vuelves al trabajo, terminas tus tareas, sales a la calle, llegas a tu casa, juegas con tus hijos, preparas la cena y... todos disfrutan una deliciosa sopa Nissin sabor pollo chapín. Prueba las deliciosas sopas instantáneas Nissin, sabor único en todo momento. Desde la ciudad de la estrella, con buena estrella,
Transmite en 100.3 MHz frecuencia modulada y desde el corazón de la ciudad de Quetzaltenango para todo el suroccidente del país. Estéreo 100. 100 en información, 100 en deporte, 100 en música, 100 en todo. Cuando tengo mucha presión en el trabajo, me empieza un dolor de cuello y... Si ahora estás metido en casa y el trabajo no ha parado, toma Vitaflenaco, que rápido el dolor dará por terminado, porque sus cápsulas de gelatina blanda se disuelven rápidamente, liberando medicina y vitaminas B para acelerar la solución del dolor y la hinchazón. ¡Que le den Vitaflenaco! Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Nota de duelo. Participamos el sensible fallecimiento de nuestro querido padre y abuelo don Celestino Pérez Coyoy. Agradecemos sus muestras de condolencia, sus hijos, nietos y demás familia, quienes ruegan elevar una oración a Dios nuestro Señor por el eterno descanso de su alma. Descanse en paz don Celestino Pérez Coyoy, cariñosamente don Tino. Quetzaltenango, agosto 2020. Pura cebolla y que raspe en la olla, lo natural del pollito, perejil y ajo y que hagan relajo. Lo natural del pollito viene de la cúrcuma su color y es de mi Guate el sabor. ¡Ja! Lo natural del pollito están sus ingredientes y el amor que le sientes. Lo natural del pollito es tan hacer que el plato les guste a toditos. Consomé de pollo Mahler. El del pollito. Con ingredientes naturales, cocinando juntos el sabor de Guate. Mahler, nos hace familia. Amiga, yo sí estoy preocupada por mi familia, pero sabes, los estoy cuidando y sigo las instrucciones de las autoridades. Yo también, y además los estoy vitaminando con Vital Fuerte para fortalecer sus defensas. Mira qué buen consejo me diste. Hay que hacer las dos cosas, cuidarse y tomar Vital Fuerte. Ya vas a ver que vamos a salir adelante. Hay un Vital Fuerte para todas las edades, jarabe para niños, cápsulas, H3 para los más adultos y en ampollas. Toma Vital Fuerte en esta época, porque es vital estar fuerte. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Has tenido 8 videollamadas con amigos, pero no has estudiado ni media página? Llegó el momento de concentrarte. Toma Sucrol Tabletas. Su fórmula hace que las neuronas se conecten mejor y se comuniquen entre ellas, mejorando así tu concentración. Toma Sucrol Tabletas. Concentración en esta situación. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Ya abrimos nuestras puertas de par en par para atenderte como te lo mereces. En Pizza Vesubio te esperamos con todas las medidas y protocolos de seguridad, porque para Pizza Vesubio lo más importante eres tú. Por eso te presentamos nuestra promoción de bienvenida. Por tu consumo en nuestras instalaciones, postre gratis. Visítanos, estamos en Interplaza o llámanos al 2323-2323. Pizza Vesubio, la pizza como debe de ser. Hoy estamos separados y nada nos debe limitar. Por eso juntos avanzamos con Mayatur. Pedal a pedal, en bici lo vamos a lograr. Con Mayatur soy capaz de todo. Guate, muévete en bici. Visita nuestra nueva tienda Mayatur Shela en Avenida Las Américas, a un costado de McDonald's La Floresta. Síguenos en Facebook. A ti, que creas oportunidades para un mejor futuro. Préstamos para un nuevo comienzo. WhatsApp 7931-1600. COSAMI. Ejercer la Contraloría Social de los recursos y servicios públicos y privados, vigilando y exigiendo la rendición de cuentas a los funcionarios de la administración pública y privada, es nuestro objetivo. Estéreo 100 está presentando Redes Ciudadanas por una participación vinculante. La mañana de este día, lunes 3 de agosto, en el programa Redes Ciudadanas estamos conversando acerca de el retorno del transporte urbano que se está por estos días negociando en mesas de
diálogo entre las autoridades municipales, los transportistas, incluso también están allí representadas las autoridades del ramo de la salud, por ser la pandemia un tema que les compete directamente a ellos. Tengo bastantes comentarios vía WhatsApp. Me dice Jaime que en realidad si se autoriza un incremento en el valor del transporte urbano por motivo de la pandemia, él cree que eso no va a volver a bajar, y por eso es de que de alguna manera habrá que analizarlo y discutirlo mucho. Me dice Mercedes, ojalá esto pueda mejorar todo en los buses, capacitar bien a los choferes y ayudantes, porque Dios sabe que en este momento llega por lo que ya todo el transporte urbano y extraurbano está demasiado deteriorado. Suseli dice, solo deberían de trabajar los buses grandes, no microbuses. En los micros la gente lleva ayudantes que son bastante irrespetuosos, que no permitan ayudantes en esos buses, y que las autoridades monitoreen que se cumplan las condiciones. Me dice Marlita, una línea tipo Transmetro columnar desde San Mateo hasta Las Rosas y luego ramales hacia el sur y hacia el norte. Imagínense que hasta ahorita el tema es asegurar que los buses tengan vidrios, cierren bien las puertas, tengan buenos los asientos. Estamos bastante retrasados. La opinión de Marlita vía Facebook. Y bueno, dice Isa, en realidad la pregunta es cómo saber si los buses cumplirán con los cuidados que deben de ser, porque no solo además el problema con los choferes, la necesidad es grande de la gente, pero debería haber un cambio para bien, no para empeorar más esto. Y termino con este de Denis, que dice que bueno, tuvimos que aguantar 4 meses y ahora pues parece ser que la cosa no va a cambiar. Esto es ir en contra de los más pobres, que somos los que necesitamos. Esteban, en mi opinión es que 5 quetzales es demasiado. En la noche son capaces de cobrar 10. En Jardines hay varios que se filtran las aguas, el agua de lluvia en los buses, se refiere él. Y bueno, esta es entonces la realidad, la preocupación de la gente. Le pregunto, concejal Villatoro, ¿cómo en las discusiones estas se están haciendo los ajustes para que especialmente esta limitación que hablábamos antes de irnos al corte, que es la del 50% como máximo la capacidad, dado que Quetzaltenango está identificado con el color rojo, que significa alerta total por el número de contagios? ¿Cómo harán para hacer cumplir esta normativa? Sí, Maynor, pues nosotros respetamos las disposiciones del señor presidente de la reactivación. Sí consideramos que en el caso específico de Quetzaltenango, en estas pláticas institucionales que hemos tenido con el área de salud, con Red y con otras instituciones, en el caso específico de Xela, pues los casos van en aumento. O sea, no es una alerta roja en donde los casos vayan con el mismo número, sino que vamos en ascenso. Sin embargo, pues como te digo, respetamos las disposiciones presidenciales. Se le ha platicado a los señores transportistas de que si ellos consideran en este momento factible económicamente, que podrán salir, pero si definitivamente ellos con la mitad de la capacidad no pueden salir, a nadie se le está obligando, a nadie se le está forzando a salir a trabajar. Consideramos de que obviamente conforme bajen las alertas, pues va a haber una mayor posibilidad de tener más capacidad, y a ellos pues les va a ser ya una operación rentable. En cuanto a lo que me decías, hemos estado platicando, ya que habemos varios involucrados que vamos a estar en distintos operativos, tanto lo que es Policía Municipal de Tránsito, nos va a apoyar también Policía Municipal, va a estar el área de salud, la Comisión de Salud de la Municipalidad, la Comisión de Riesgo y Seguridad de la Municipalidad, la Comisión de Transporte, PNC. Se han tenido pláticas ya con el señor gobernador para que PNC nos esté apoyando con controles de verificación. Asimismo, en el tema de extraurbano también vamos a contar con operativos de DGT y de Provial, ya que también dentro de los protocolos que establece salud, como es un atentado contra la vida, las multas por incumplir con la cantidad de personas a bordo de las unidades sí son bastante altas. Entonces yo considero que ahí es donde el transportista tendrá que dialogar con su piloto, ya que
podrán incurrir en faltas bastante graves, ya que es un atentado contra la salud y las multas van a ser bastante fuertes. Entonces sí van a tener que ser bien estrictos, que conforme se vayan llenando los buses de la mitad de su capacidad, se va bajando alguna persona y ya tienen permitido subir otra persona. Entonces sí, y también que hay que ser conscientes que la ciudadanía también agarre esa conciencia, esa responsabilidad y ese amor propio y al de la familia, de que si ve un bus que ya va a la mitad de su capacidad, pues que tratemos de no meternos al bus, sino que esperemos otra unidad que ya lleve la disponibilidad, porque nosotros somos los que nos tenemos que cuidar también como ciudadanía. Tengo una pregunta que es bastante recurrente en los muchos mensajes que estoy recibiendo esta mañana y se refiere a si esto va a hacer que una empresa determinada supere los controles y salga en la línea, o si, como usted me acaba de decir, de acuerdo a cómo calculen ellos sus posibilidades operativas. ¿Hay una fecha estimada para que el primer bus urbano de Quetzaltenango esté en circulación? Sí, Maynor, fíjate que se platicó con el COE departamental, con el área de salud, y ellos son los que también nos tienen que dar ese banderazo de salida, ya que como te mencionaba anteriormente, los casos van en aumento aquí en Quetzaltenango. Entonces sí estamos esperando el tema del área de salud, y que ellos, previo a poder autorizar los buses, nos requirieron que como municipalidad hagamos una revisión de las unidades, tanto física como legal, porque el señor presidente en canal de gobierno y en redes de gobierno habló de la legalidad de los buses al operar. Me imagino que es para tener un mejor control sobre sanciones y sobre las empresas que sean responsables en cuanto a cumplir con los protocolos. Entonces nosotros sí vamos a estar verificando la legalidad de los buses, que realmente los buses que vayan a estar operando estén registrados en la municipalidad, que estén vigentes en la municipalidad y que su estado físico sea el adecuado para prestar el servicio, previo a cualquier reactivación. Asimismo, también estamos coordinando con la Comisión de Salud de la municipalidad capacitación para pilotos y ayudantes de cómo manejar el dinero, de cómo llevar un control de higiene un poco más estricto para poder prevenir pues la propagación de este virus. Pero no todo es malo. El día de hoy nosotros con el afán de apoyar al transportista también, porque entendemos que ha sido uno de los sectores más golpeados desde que comenzó esta pandemia, la Comisión de Transporte está proponiéndole al Consejo Municipal, probablemente en la sesión de hoy a mediodía o mañana temprano, una amnistía para todos los pagos atrasados que tengan en mora los señores del transporte. Estamos hablando de poderlos apoyar con un 75% de amnistía en los primeros 2 meses, un 50% de amnistía en los siguientes 2 meses y un 25% en el último mes, como una medida de reactivación económica y poderlos apoyar a ellos a poder estar al día con la municipalidad, con algunos que han llevado durante algunos años de atraso, pero como nosotros hasta ahorita estamos ingresando a esta administración, pues lo que queremos es ya comenzar a sanear la administración financiera de la municipalidad. Es decir, la respuesta entonces es que fecha establecida, estimada para la vuelta del transporte todavía no hay. Va a depender de todos esos factores que se vayan a mezclar, ¿no? Y del área de salud, que ellos nos digan que ya los casos van en una plana o ya van en descenso en Quetzaltenango para poder ya activarlo. Pero previo a esto necesitamos ya tener el 100% hecho de la revisión física. Si hay que hacer recomendaciones, hacer cambios, pues que los hagan en este momento para que cuando se reactive, pues ellos sean los primeros en poder ya salir, los que ya han aprobado esta revisión. Y asimismo, pues las capacitaciones que se van a iniciar con los protocolos de seguridad en el tema de salud. Bueno, Jorge Lemus, aquí la circunstancia que nos está quedando claro es que también hay necesidad del transporte, pero la gente es un tanto temerosa de que no se puedan cumplir estos protocolos de sanidad especialmente. Y creo que, como es normal también, el tema de la tarifa no se pone a discusión, puesto que las circunstancias que rodean siempre este aspecto
proyecto del transporte urbano está en que primero el usuario quiere ver un cambio en el transporte público. Pero aquí me gustaría que usted aterrizara un poco más la idea esta de la alianza público-privada como una oportunidad que usted visualiza en este momento y que me mencionó en la intervención anterior. ¿Cómo usted cree que esto sería operativo? Porque si viene el sector público a unirse al privado, que es el que está funcionando desde hace muchos años el transporte urbano, eso quiere decir que el sector público debería de traer recursos frescos para inyectarle al servicio. ¿Cómo sería esto? Bueno, como decía, esto pues es algo que habría que madurar, porque la experiencia ha demostrado pues que la forma en que se ha prestado el servicio no ha sido eficiente para el usuario, especialmente pues que es que la razón de ser de este servicio. Y no hay que olvidar que el servicio de transporte urbano pues es obligación que lo preste las municipalidades. Sin embargo, en este caso pues está ahí sí que delegado en empresas privadas, pero lo que sí es relevante es tomar como base la experiencia y ver de qué manera, y particularmente ahora que dentro de los préstamos que se hicieron a nivel de gobierno central, hay muchas líneas de crédito que están por ahí. De repente hay alguna que pueda ser accesible para el transporte urbano en el caso de Quetzaltenango, y se pueda hacer una inversión ahí sí que significativa para dar un nuevo pues tipo de transporte urbano, pensando pues en que lo que está ahorita se caduque de una vez y dar una nueva imagen de transporte urbano. Y para eso pues me permito también recordar que nosotros como universidad y también otros centros de investigación le hemos hecho estudios a la municipalidad sobre el transporte urbano. Incluso el alcalde anterior tuvimos a bien entregarle uno de los últimos estudios que hicimos, y ahí hay muchas recomendaciones. Tal vez algunas ya no están vigentes, solo es de actualizarlas, pero hay muchas recomendaciones que sí son viables todavía, como las vías exclusivas, el tipo de bus que se debe utilizar, el tipo de piloto que se necesita, que se deben de retomar. Es decir, no pensar también en a ver qué se nos ocurre o pagar una consultoría para hacer otros estudios, sino ya ese tema también está bien estudiado. Hay propuestas, como decía, solo es tal vez de actualizar de acuerdo al contexto y operativizarlas. Y la idea pues es de que en ese sentido se dote a la población de un servicio de mejor calidad, que sea digno. Pues tampoco podemos pensar que vamos a tener un transporte al estilo europeo, pero sí algo que sea digno pues para la población, para los usuarios, es decir, que sean bien tratados por los pilotos, que unidades seguras en el sentido físico, seguras en que no vaya a haber actos delincuenciales. Y algo fundamental que se ha mencionado ahí por parte de los dos panelistas que me acompañan es que debe haber también mucho diálogo, es decir, diálogo de parte de los transportistas con la municipalidad y representantes de los usuarios del transporte urbano, de tal manera que las decisiones que se tomen se puedan cumplir. Y algo también importante es que la municipalidad de alguna manera, ya sea para las disposiciones del momento de la pandemia o las que se hagan a futuro, también ejerza ahí sí que la autoridad que le corresponde para que se cumplan todas las disposiciones que se aprueben, porque no es un secreto, pero podemos ver que la Policía Municipal de Tránsito, por ejemplo, no se respeta en la ciudad. Lo podemos ver en los mercados, podemos ver en el tránsito, no se respeta la autoridad policíaca que tiene a cargo el control del tránsito. Entonces yo creo que esa autoridad se tiene que recuperar y ejercer, porque si no, siempre va a haber personas que van a estar interesadas en incumplir y entonces se viene abajo todo tipo de proyectos. Pero sí es muy importante pensar en la calidad del servicio, ya sea que se siga por el lado únicamente de los empresarios privados o lo retome para sí únicamente la municipalidad, o se haga una alianza entre ambas,
pero en esencia el usuario es el que debe de ser dignificado, el que debe ser dotado de un transporte que sea digno para él. Y entonces ahí pues podrá pensar en tarifas que pudieran ser más rentables para quienes lo presten, ya sea la municipalidad misma o también los empresarios, ¿no? Muy bien, estamos entrando a la recta final del programa esta mañana. Sigo teniendo muchos mensajes vía WhatsApp. Me dice Carla Cifuentes, al parecer de ella el transporte de Xela es bastante obsoleto, no tiene una calidad como la del Transmetro, por ejemplo, en la capital, o algo parecido para poder pedir. Y ella piensa que si la municipalidad autoriza que salgan, no van a respetar el 50%, las multas ni las pagan, y entonces lo único que va a pasar con esta autorización es que la expansión de la pandemia siga su curso. Es la opinión de Carla esta mañana. También tengo un mensaje acá respecto a que los dueños de los buses pudieran implementar una tarjeta de cobro donde cada subida se perfore una maquinita donde descuente y que los vendan en los bancos para que el dinero no sea foco de contaminación. Me parece esta que también será una idea bastante interesante de poderse discutir en este espacio que están teniendo ya los transportistas y la municipalidad. Le quiero agradecer su presencia y el habernos tomado la llamada esta mañana a don Julio Ixcot. Él es representante de los transportistas urbanos de Quetzaltenango. Tengo algunos segundos más. Dejemos o hagamos una reflexión final para la audiencia de Redes Ciudadanas, por favor, don Julio. Sí, muchas gracias. Queremos agradecerle también a ustedes por eso, por este medio. Lo que sí es una recomendación, queremos que las autoridades municipales, tanto como el ministro de Salud, tal vez hagan un consenso con la población más en el área rural, que en el protocolo que exigen es que no baje no aborde el bus la persona de la tercera edad ni niños o personas con niños, perdón. Entonces queremos que ellos hagan un consejo tal como los alcaldes comunitarios, porque recuerde que el piloto no lo puede impedir a las personas que suban. O bien puede impedirlo, pero también hay problemas con la gente que ya empiezan con los rumores que si quieren dar servicio bueno y si no, no. Entonces ahí empieza el desacuerdo con las personas. Quisiera que ellos también como autoridades vayan a ir haciendo ese diálogo con las personas más en el área rural, porque usted sabe que en el área rural hay muchas personas que bajan a vender sus productos al mercado, o a trabajar o hacer sus compras. Entonces eso es un poquito que a nosotros nos dificulta. Y otra cosa que queremos saber, que según ahí en los mensajes dicen que se van a cobrar 5 quetzales y después se van a cobrar 10. No, nosotros entre transportistas hemos entrado en un diálogo y platicar, no tampoco afectar el bolsillo de las personas, sino es solo por esta pandemia. 2.50 pasaje o más, el mínimo 2 quetzales para poder paliar las necesidades. Entonces, recordemos que aparte de esto, de los insumos de transporte, tenemos otros atrás que solo están esperando que nosotros salgamos y ya nos empiezan a apretar, como bien lo saben todos los medios de comunicación. Muy bien, don Julio Ixcot, representante de los transportistas urbanos de Quetzaltenango, acá en Redes Ciudadanas esta mañana. Y saludo también al concejal Rodrigo Villatoro. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Hagamos una reflexión final para la audiencia de Redes Ciudadanas en Estéreo, ¿sí? Sí, claro que sí, Maynor. Pues la verdad, número uno, agradecer por la participación en este programa. Yo creo que es muy importante poder aclarar y dialogar con la población y que ellos puedan escuchar y poderles aclarar las diferentes dudas que estén. Como les repetiría, en este momento que todavía está el estado de calamidad vigente y lo que platicaba el licenciado Lemus, no va a haber un aumento de pasaje en este instante. Obviamente vamos a tener que seguir los diálogos con los diferentes sectores de la población y sí se ha planificado una modernización del transporte. Lamentablemente los planes que nosotros traíamos pues fueron bastante detenidos por el tema de la pandemia. Sin embargo, pues sí ya hemos estado en pláticas con los distintos empresarios, ya que también para ellos no es tan rentable en este momento seguir trabajando y operando de la misma forma. Nosotros ahorita, junto con Dirección de Gestión Territorial, Vía Pública, Policía Municipal de Tránsito, estamos haciendo ya el proyecto de paradas de Quetzaltenango, estamos viendo el tema de las rutas,
podemos en algunos casos más adelante modificar algunas rutas para que la frecuencia de los buses sea más constante, que pasen en arterias secundarias donde no haya tanto tráfico. Sí estamos trabajando y aprovechando este tiempo de pandemia en poder avanzar, como decía el licenciado Lemos, que Quetzaltenango es una de las ciudades más estudiadas. Ahí estamos revisando todos los estudios que han habido y tratando de viabilizar algunos de ellos. Y en el tema de lo del dinero también ya habíamos tenido pláticas a principio de año con los señores de 5B, porque sabemos de que más ahora en el tema de pandemia, donde hay que tratar de evitar ese intercambio de dinero para contrarrestar el virus, pues sabemos la importancia que eso tiene y vamos a seguir trabajando en el tema. Desde ya le hago un llamado de conciencia a las personas que realmente usen el transporte urbano únicamente si es una necesidad, si es para ir al trabajo, si es para ir a hacer alguna compra específica, que no aborden niños ni personas de la tercera edad, personas con enfermedades crónicas, con diabetes. Realmente valoremos y cuidemos a nuestras familias. Yo creo que todavía es un tiempo en donde tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad, pero todavía el tema está muy álgido y debemos de no dejar ir a nuestros niños y a nuestros ancianos, ya que en este momento no hay clases, entonces no hay necesidad de que ellos tengan que salir, utilizar el cubrebocas, la mascarilla de una forma adecuada. Hemos observado que hay población, sectores de la población que lo utilizan en el cuello, en la frente, y no tapándose lo que es la boca y la nariz, que es la forma adecuada y correcta. El uso constante de lavado de manos, el gel, también asimismo si pueden utilizar una careta o lentes de protección para sus ojos, pues también es muy importante poderlo hacer, y sobre todo mantener el distanciamiento, porque sabemos de que es un virus que tiene un alcance de 1,5 metros, pero si estamos con el distanciamiento adecuado vamos a estar reduciendo en gran número las posibilidades de enfermarnos. También que si la población tiene alguna queja, pues que se aboque y nos denuncie cualquier situación. Le agradezco al concejal Rodrigo Viatoro. Una reflexión final, licenciado Jorge Lemus. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Redes Ciudadanas por la invitación y a la audiencia por habernos dado este espacio. Y la reflexión estaría en torno a que no olvidemos que ahora, de acuerdo a las últimas disposiciones de gobierno, somos nosotros los que debemos de cuidarnos, ya el gobierno no va a cuidarnos. Y por otra parte también instar a los empresarios del transporte urbano y las autoridades municipales que dialoguen bastante, que piensen inicialmente en los usuarios de este servicio y que hagan historia, porque en lo que va del siglo XXI no se ha tomado ninguna decisión trascendental en torno a este servicio, cada vez ha ido empeorando el mismo, y creo que es momento y es una buena oportunidad que tienen para darle una nueva cara a este servicio y decirle a la gente pues que sí hay ahora autoridades que están pensando en la población y particularmente en los usuarios del transporte urbano. Así que les deseo un buen día y muchas gracias. Muy bien, señoras y señores, en la edición 386 de Redes Ciudadanas esta mañana le hemos pasado revista a todo lo que rodea el posible regreso del transporte urbano en el municipio de Quetzaltenango, un municipio que vamos a decir en el sistema de monitoreo de la pandemia del COVID-19 está todavía marcado en color rojo, eso significa alerta máxima. Por lo tanto, el funcionamiento de un servicio de esta naturaleza tendría que venir al máximo del 50% de su capacidad. Nos han mostrado sus ideas y comentarios al respecto el licenciado analista Jorge Lemus, el concejal presidente de la Comisión de Transportes de la Municipalidad de Quetzaltenango, Rodrigo Viatoro, el empresario del transporte urbano, Julio Ishcot. Y aquí nos han quedado claros dos aspectos que la gente nos sigue preguntando a través del WhatsApp. Uno, si hay un aumento en la tarifa, lo que ha quedado claro es que eso ni siquiera se discute en la mesa de diálogo, una mesa de diálogo que a los transportistas, según lo que nos ha dicho el señor Scott, les gustaría que fuese un poco más recurrente, más amplia y sobre todo tocando los temas álgidos al respecto de esto. Y la otra cosa que es básico decirlo acá es que tampoco hay una fecha establecida para el retorno del transporte urbano en Quetzaltenango. Eso va a depender de la revisión que nos
nos dijo el concejal Villatoro, de los buses se va a desarrollar el día de mañana, porque hay condiciones exigidas por las autoridades de salud, que son las rectoras en todo lo que se está haciendo desde el ámbito gubernamental, porque se trata de un problema sanitario y por lo tanto ellos son los que tienen la manija de la situación, y han exigido aspectos tan básicos como que los buses no tengan cojines rotos y que tengan por lo menos los vidrios que son, no que vayan cubiertos solo con plástico. Así que esto todavía está en fase de negociación, en fase de revisión, en fase de evaluación de parte de las autoridades, y por lo tanto una fecha para el regreso del transporte urbano nos ha quedado claro que no está establecida. Va a depender de todas estas circunstancias. Los invitamos al próximo de la serie en punto de las 7 de la mañana aquí por Estéreo 100, y recuerden, hagan cuanto hagan, háganlo con responsabilidad, con dedicación, con esmero, con entusiasmo, con alegría, pero por sobre todas las cosas, háganlo por su país. Hasta pronto. Estéreo 100 presentó un espacio abierto de interrelación, cuyo compromiso cívico es promover valores y acciones conjuntas.